Hoy vamos a hablar de una palabra que a muchos les gusta, pero a muchos no. Y vamos a hablar acerca de la conquista. ¿Cuál fue la primera conquista que usted vivió en su vida? Usted va a decir, cuando me conquistaron, ¿no? No, cuando conquisté a mi esposa, cuando no quería, pero ahora hasta me hace el desayuno, ¿no? Esa fue la conquista que más me acuerdo, podrían decir uno. Y fíjese, la conquista es algo que está constantemente en la vida de ustedes como hijos de Dios, de nosotros como rebaño del Señor. Solamente que hay dos cosas. Surge una idea en el que los hijos de Dios no deben de liderar, no deben de conquistar, pero la palabra de Dios enseña que sí. La palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios son llamados a generalmente estar conquistando, no a los demás, para que no digan, no, es que ya como el pastor dijo conquistar, chamaga que se ponga enfrente la voy a conquistar para el Señor, no, eso, o chamaco, no, menos, eso no tiene nada que ver. La conquista es más a nivel personal. Porque si nos ponemos a meditar y a estudiar y a comprender, a meditar, a escudriñar la palabra de Dios, entendemos que la conquista no está basada en cosas meramente materiales, perdón. La conquista no está relacionada, sí tiene algo que ver, pero la conquista va más a un nivel completamente personal. ¿Por qué? Porque en la vida todos queremos conquistar algún logro. Los jóvenes, por ejemplo, están estudiando porque quieren conquistar alguna carrera, quieren ser doctores, ingenieros, médicos, pero hay una parte de la iglesia así muy escondida todavía, que en esta cierta parte se dice que no es correcto estudiar, porque el Señor ya viene. Y le digo algo, si viene. Pero como iglesia de Dios nos tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque si aquel niño que dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser doctor, si él en ese deseo, sus papás lo frenan, la pregunta va a ser, ¿quién va a predicar a los médicos que no conocen del Señor? O sea, no sé si me estoy dando a entender, porque se dice es que no debes de conquistar, o sea, tienes que quedarte ahí porque estudiar es malo. En la década de los 90, 2000 más o menos, dentro de la iglesia, yo todavía no estaba yo en la iglesia, pero se sabía mucho de que decían es que no estudies porque no es bueno porque el Señor ya viene. Y te digo algo, sí viene, pero mientras el Señor viene, tú tienes que hacer lo que te corresponde como hijo, como padre, porque podría decir yo, bueno, como el Señor ya viene, pues ya no voy a trabajar, ya mañana no me presento, maestra. Porque el Señor ya viene, ¿para qué trabajo? O sea, es incongruente esa parte. Y por ejemplo, en mi trabajo, mi labor es hablarle de Cristo a los constructores. Usted que es diseñadora, usted que trabaja en una empresa, usted que hace muchas cosas, ahí es su labor a donde Dios le está llevando a llevar palabra a aquellos que no le conocen. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entendemos bien esa parte, la conquista. Algunos quieren conquistar algún logro académico, algunos quieren tener una mejor casita, algunos quieren conquistar un mejor lugar laboral en el trabajo, y le digo algo, se vale. Nunca usted se quede estancado. Y usted me conoce, no soy alguien que habla mucho de eso, pero como hijos de Dios siempre tenemos que no ser ambiciosos, porque no es la palabra correcta, pero sí algo que no debemos hacer es ser conformistas, de decir, bueno, ya tengo esto y ya hasta aquí Dios quiere que yo llegue. No, dice la palabra de Dios, mi siervo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como primero prospera tu alma. Entonces, el orden correcto es primero prospera en lo espiritual, para que después Dios se encargue de añadir lo que a ti te hace falta. El problema es que buscamos más la añadidura antes que buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, todo es el orden. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Aquí sí, en la palabra de Dios sí. Entonces, primero busque al Señor y Dios se encarga de lo demás. Entonces, si tenemos tiempo para el trabajo, mayormente tenemos que tener tiempo para buscar al Señor. Y eso es real, mis hermanos, ¿sale? Entonces, Dios ha dotado a sus hijos para ser más que vencedores en Cristo Jesús, no por nuestros dotes o habilidades, sino porque está con nosotros el Cordero de Dios, la raíz de David que ha vencido, dice la palabra de Dios. Entonces, usted es más que vencedor, no por su habilidad, no por su intelecto, sino porque Cristo está en su vida, solamente por eso. No necesita otra cosa, pero también Dios le ha dado a usted habilidades para que usted se desarrolle en su área laboral, ya sea en el comercio, en la casa y en cada área que nosotros manejamos. Pero Dios nos ha dado dotes. Entonces, con Cristo somos más que vencedores. Ahora, ¿por qué Dios nos ha llamado a una conquista constante? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un batallar constante. Lo veíamos en predicaciones pasadas, ¿se acuerda? Que la lucha que usted tiene es constante. Cada vez que se levanta, usted tiene que lidiar con el viejo hombre. ¿Se acuerdan que lo veíamos? Cada vez que se levanta,
el enojo llega. Cada vez que se levanta, llega el desánimo. Cada vez que se levanta, llega. Y usted tiene que batallar con eso todos los días. Entonces, todos los días usted tiene que ir venciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No puede dejarse derrotar por nada ni por nadie. ¿Sale? Entonces, estamos hablando de ir hacia una conquista constante. Bueno, Dios saca a su pueblo de la esclavitud de más de 400 años y vemos a un pueblo de Israel que está acostumbrado a ser conquistado y no a conquistar. El pueblo de Israel durante los 400 años estuvo acostumbrado a ser gobernado y no a gobernar. Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente, que hay quien lo quiere, hay quien no. Cada quien hace su trabajo, como Dios nos da a entender. Y la mayoría de las personas se estancan. Para ti y para mí quizá podría ser más cómodo ser conquistados que conquistar. Porque cuando tú tienes que ser el que conquista, tienes que dar el extra. Por ejemplo, cuando usted, antes de que se casara con su esposa, usted como varón hacía hasta lo imposible, ¿no? Yo me acuerdo que iba yo a ver a mi esposa, ella trabajaba ahí en el centro, y la veía yo aunque sea 20 minutos. 20 minutos para mí era más que suficiente. Y le digo algo, estaba bien lejos. No tenía ni burro, ni bici tenía yo para ir, ¿no? Pero como yo deseaba conquistarla, por decirlo así, yo daba el extra y llegaba del trabajo, a veces me bañaba, a veces no. Ahorita no está ahí atrás con los niños. Y uno disfrazaba el sudor, perfume y así, porque uno se esforzaba a ir hacia esa conquista, en mi caso. Entonces, con Dios tiene que ser a un nivel más grande todavía. Si nos esforzamos por las cosas que están aquí en la tierra, por las cosas materiales, ¿por qué no nos esforzaríamos por buscar el reino de Dios y su justicia? Ahí es donde realmente radica la verdadera conquista. Así que tienes que dejar que Dios conquiste tu vida. Y Dios empieza a notar que el pueblo está súper acostumbrado a ser dominado y no a gobernar. Y yo quiero que te pongas en el lugar de los judíos. Llegan a una tierra que ellos no conocían. Primero llegaron 70, 80 más o menos, no recuerdo bien la cifra, pero eran contaditos. Después el pueblo empezó a multiplicarse, empezó a crecer, tanto que los egipcios decían, es que tenemos que hacer algo. Porque estos hebreos, estos hombres están creciendo, incluso ahora ya son más que nosotros. Y si en algún momento ellos llegan a sublevarse, créeme que nos van a echar del reino. Y el pueblo de Egipto empezó a oprimir más al pueblo, empezó a reprimirlo, al grado en el que cada niño que nacía lo mataban, le quitaban la vida. Y el pueblo se empieza a acostumbrar. Y te voy a preguntar algo, ¿a poco no nos llegamos a acostumbrar a vivir en una derrota constante? En el que dices, bueno, ya me equivoqué en el trabajo, ya me acostumbré, siempre la riego, ¿no? Soy como el tepache, siempre la riego, dicen por ahí, ¿no? Fallé en mi relación. Es que, pues sí, ya estoy acostumbrado a los fracasos, estoy acostumbrada a que las cosas no me salgan bien. Y eso empieza a pasar en la vida de muchos. Y nos empezamos a acostumbrar a decir, es que es normal que las cosas no me salgan bien. Y te digo algo, hasta cierto punto sí es normal. Pero no te debes de acostumbrar a vivir en una derrota constante. Y no te estoy diciendo que tienes que ir a conquistar allá afuera, no. Ahorita vamos a resumir esta parte y vamos a entender el porqué de las cosas. Pero antes de que llegue la conquista, Dios tiene que capacitarte y tiene que enseñarte lo que es realmente la conquista. Porque antes de que te hagan un examen, primero te enseñan. Te dicen 2 más 2 es 4. La raíz 3.1416 es lo que más me acuerdo de matemáticas. Era pregunta de examen, me acuerdo, yo creo que esa fue la tuve bien, quiero pensar, nada más. Pero antes de que venga cualquier examen, primero te enseñan. Antes de que venga la prueba, Dios te empieza a capacitar, Dios te empieza a enseñar qué es y cómo es lo que tienes que hacer en el momento en el que va a llegar esa prueba. Algunos conquistan metas y otros no. Otros se quedan estancados. Porque se acostumbran a vivir en una vida de fracaso, porque nos acostumbramos a estar ahí estancados, porque es más cómodo estar estancado 400 años que salir a una tierra a la cual Dios está prometiendo. Es más fácil eso. Y no sé si le ha pasado a usted, pero ¿quién ha cambiado de trabajo aquí? Levante su mano. Y les pregunto, ¿da miedo? Y generalmente cuando trabajas en una empresa, ¿no? Bueno, yo cambio constantemente de trabajo porque termino uno y me voy a otro y así. Pero los que trabajan en empresa, yo me acuerdo, y no sé si será la misma sensación, pero cuando era el cambio de primaria a secundaria o de secundaria a la prepa,
sentías raro y decías, híjole, ¿y ahora contra qué me voy a enfrentar? ¿Serán buena onda los muchachos? ¿Cómo es que va a ser ese asunto? Y te sientes conflictuado dentro de ti porque no sabes con qué tipo de gente vas a llegar y a qué lugar vas a llegar. Y si Dios te dijera que hoy, después de 400 años, tienes que salir a una tierra que no conoces, creo que muchos de ustedes dirían, Señor, que vayan ellos porque yo mejor me quedo aquí. Sí soy esclavo, pero ya estoy acostumbrado. Vean cómo si nos acostumbramos a estar esclavos, a ser esclavos, a ser gobernados por otros más. Pero quien hoy debe de gobernar nuestra vida se llama Cristo. Amén. Bueno, ¿sí o no? No se duerma. Ya sé que está bueno el sol, pero no se duerma. ¿Qué pasaría si hoy Dios te tuviera que mover de tu zona segura? Que digas, es que yo aquí soy bueno, soy buenísima, Señor, de aquí no me muevas. Y cuando digas eso, ¿qué crees que va a pasar? Dios te va a mover. Cuando digas, Señor, ahora sí, ya estoy listo, ya estoy lista, Dios te va a decir, bueno, ya estás lista, te voy a mover del lugar. Señor, pero es que aquí no me siento cómoda, no me siento bien. Pídeme lo que quieras, Señor, menos salir de esta zona en la cual yo me siento seguro. Pídeme, Señor, lo que quieras. Si quieres voy a la oración a las 4 de la mañana, pero no me digas que me comprometa contigo. Señor, si quieres oro desde aquí, desde mi casa, y veo las predicaciones en internet, que véanlas en internet porque están en internet, pero no me digas, Señor, que tengo que ir allá presencialmente porque no tengo tiempo. Si tienes tiempo, lo que no tienes es disposición. Amén. A ver, diga, ouch. Si cambiar de trabajo nos cuesta trabajo, valga la redundancia, ¿cuánto más cambiar completamente nuestra vida? Darle un giro de 180 grados a tu vida, creo que es complicado. ¿Por qué? Porque desde niño, usted y yo somos creados bajo un molde, el de mamá y de papá. Y empiezas a crecer y ellos te enseñan que es normal, que son normales los gritos. En ese molde te empiezan a decir que son normales los golpes y los abusos. Y la vida te va enseñando que sí es normal. Y empiezas a crecer y dices, bueno, es normal que pase esto y que pasen todas estas cosas en mi vida, es normal. Pero cuando vienes a Cristo te das cuenta que ese molde tiene que empezar a romperse. Que Dios empieza a romper el cascarón, que Dios te empieza a romper, pero cuando rompes el cascarón te empieza a incomodar. Porque te sientes exhibido, te sientes expuesto delante de la presencia de Dios, porque dices, Señor, yo había aprendido que a las mujeres se les grita y que los hombres comen primero, pero ahora que cuando vienes a Cristo, Dios te enseña que no, que la mujer tiene un lugar privilegiado en su presencia, que es un vaso frágil, y conflictúas y dices, bueno, mi papá me dijo que no, que era cachetada con guante negro, ni siquiera blanco. Y cuando vengo a Cristo me dice que ni con el guante blanco puedo tocarla. Empiezas a chocar y el cascarón empieza a hacerse pedacitos. ¿Sí o no? Entonces, si Dios te está llevando a un cambio, es porque Él te va a ayudar a conquistar lo que Él ha puesto delante de ti. Así que, ¿usted lo cree? ¿Sí o no? Pero le digo algo, los de este lado, no le tengan miedo a los cambios. Es que ya lo hice y me pasó una vez y la verdad es que quedé bien mal, quedé ciscado en esa parte y la verdad es que no me gustaría intentar de nuevo empezar a trabajar ahí, en esa área. No tengas miedo, y de este lado, los que están de este lado, no tengan miedo a los cambios. Cada uno de ustedes viene y tenemos un concepto acerca de lo que es iglesia, pero le digo algo y se lo he dicho y yo lo sigo creyendo hasta el día de hoy. Si usted llegó a este lugar, Dios va a cambiar su concepto acerca de lo que es iglesia, porque usted va a aprender a ayudar de la manera en como Cristo lo hubiera hecho. Es que mi concepto de la iglesia es venir, sentarme, escuchar e irme y ahí nos vemos hasta el siguiente domingo. Se equivocó de lugar. Porque este compromiso nos tiene que llevar aún más allá. Y yo se los he dicho, ¿para qué queremos pasar una eternidad con Cristo si no queremos pasar con Él 5 minutos, 1 hora, hora y media? ¿Para qué? Necesitamos dedicar más tiempo. Si realmente queremos llegar a ese nivel de conquista, necesitamos acercarnos a Dios para que Dios nos empiece a capacitar, para que Dios nos empiece a mostrar cuál es su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora, quiero hablarle de Moisés. Todos sabemos lo que hizo Moisés, ¿sí o no? Fue llamado por Dios, dio la zarza ardiendo, Dios lo usó para las plagas y hizo que el mar se abriera y etcétera, etcétera, etcétera.
Pero dice la palabra de Dios que llega el momento en el que Moisés tiene que ser sacado de la tierra, que tiene que morir. Y imagínate, fueron 40 años. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un líder durante 40 años y de la nada Dios dijera, ¿sabes qué? El siguiente domingo ya no va a estar él, va a llegar el hermano José Luis. Y hermano José Luis, el siguiente domingo, usted se va a hacer cargo, usted va a predicar, usted va a atender a la gente de lunes a domingo, a la hora que sea, y ahí nos vemos. ¿Ustedes qué dirían? Porque así fue lo que pasó. Y la gente primero estaba enojada con Moisés porque los había sacado. Después la gente empieza a notar que Moisés sí estaba haciendo lo que Dios le había mandado a hacer, y la gente se encariña con él porque nos encariñamos cuando nos vemos, ¿sí o no? Cuando usted no viene lo extrañamos. Así que para que no lo extrañemos, venga, ¿sale? Bueno. Y Moisés es quitado de en medio de ellos, pero por ahí había un muchachillo llamado Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el segundo al mando, por decirlo así, era el brazo derecho que Dios había puesto para Moisés en el caso de las batallas y toda esa cuestión. Y dice la palabra de Dios que Moisés es quitado de en medio del pueblo. Y el pueblo estaba tan encariñado con él que lo lloraron 40 días. Durante 40 días guardaron ese luto. Y el problema empieza aquí, mis hermanos, no porque estaban en el desierto, sino que el problema empieza que estaban enfrente de la tierra que Dios había prometido. Pero ahora el otro problema era que el líder que iba a repartir se había muerto. Estaba la tierra, pero no había quien repartiera toda esa tierra. Y los dividía el río otra vez, el agua que estaba en medio. Dios habla a la vida de este muchacho, de este varón. E imagínate llenar los zapatos de Moisés. Aquel hombre que cuando oraba y subía a la presencia de Dios, el rostro le brillaba. Tan es así que dice la palabra que en algún momento tuvo que ponerse un velo, si han leído esa parte de la escritura. Que iba y oraba 40 días, 40 noches y bajaba lleno de la presencia de Dios. Era un hombre que cuando hablaba, Dios se manifestaba. Y si Dios los mandara a cada uno de ustedes a decir, ¿saben qué, mujeres? Van a ir y van a hacer esto, van a predicar la palabra, van a dejar todo lo que tienen ahorita, van a dejar negocio, trabajos, todo, menos familia. Eso no. Así no se vale, van a decir, ¿verdad? Qué chiste. Van a dejar absolutamente todo para servir al Señor. Y yo creo que serían unos zapatos bien grandes que no podríamos llenar. De la misma manera se empezó a sentir este varón, este hombre. Y quiero que me acompañen a Josué 1:9, por favor. Dice Josué 1 al 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién era? De Moisés. Mi siervo Moisés le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Primero Dios habla a Moisés. Primero Dios te tiene que llamar. Y cuando Dios te llama, Dios te comisiona, Dios te da una tarea a la cual tú tienes que hacer. Y cuando Dios te envía a hacer algo, tienes que obedecer. Cuando Dios te manda a hacer algo, tienes que obedecer. Por muy difícil que parezca y tú digas, Señor, es que esta tarea es bastante difícil, creo que no es para mí. Te digo algo, mi querido hermano, mi querida hermana, no tienes que hacer otra cosa más que obedecer y decir, Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero yo voy a ir. Y el problema está en que decimos, Señor, es que no sé cómo le voy a hacer. Y Dios te dice, es que no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo a través de ti. Y nos preocupamos, Señor, pero ¿cómo voy a manejar esto? ¿Cómo voy a hacer todas las cosas? Si apenas si puedo con mi esposa y mis 2 hijos y a veces no los entiendo, ¿cómo voy a llevar a más gente conmigo? Pero tú no lo vas a hacer, te lo vuelvo a repetir. Es Dios el que va a obrar a través de ti, que es completamente diferente. Entonces Dios lo comisiona, dice el 3, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Está hablando de conquista, ¿sí o no? Entonces tiene que usted empezar a relacionarse con esta palabra de conquista. No es que usted tenga que ir allá, es que este terreno estaba yo y dijo que voy a conquistar, lo conquisto, lo piso y ya es mío, ya mañana usted pone su casa. No, eso no es. Conquistar va más allá de lo que nosotros podemos percibir. Habla de conquista.
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, decía Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿cómo se sentía este hombre? A pesar de que en ocasiones Dios trae, bueno, más bien siempre, no en ocasiones, trae palabra a nuestra vida, ¿cuántas veces sentimos temor? ¿Le digo algo? Yo he sentido temor también. Oiga, pero es que usted es el pastor, ¿cómo va a sentir miedo? ¿Cómo nos va a hacer fuertes a nosotros si usted tiene miedo? ¿Le digo algo? Yo no los hago fuertes a ustedes. Es Dios quien los hace fuertes a ustedes. Oiga, es que si como líder tienes miedo, Moisés o Josué, pues ¿cómo nos vas a llevar por ese pueblo? Le digo algo, eran hombres como usted y como yo. Y no podemos poner nuestra esperanza o nuestra valentía en una persona que es igual a nosotros. Yo tengo miedo igual que ustedes, yo como igual que ustedes o hasta más que ustedes. Y me equivoco igual que ustedes. No soy en nada diferente a ustedes. La diferencia está en cuánto empezamos a confiar usted y yo de manera personal hacia Él. Y Dios habla a Josué y le dice: Josué, piensas que tienes unos zapatos grandes que llenar, pero Dios nunca te envía a llenar zapatos de nadie. Dios tiene algo exclusivamente para ti. No vas a llenar los zapatos de nadie, ni vas a llenar los ojos de nadie, ni vas a sanar nada. Dios es el que se encarga de hacer todo eso. Así que no tienes que cubrir. No te compares con aquellos que ya tienen tiempo sirviendo a Dios y tú apenas vas empezando. Porque quizá vas a notar mucha diferencia o quizá no. Porque también no tener mucho tiempo significa que hayas hecho las cosas bien. ¿Sí o no? Entonces, no te compares con Moisés. Quizás, yo creo que si Dios se lo hubiera podido decir a Josué, le decía: a ver, tranquilo, no te compares con Moisés. Sí, no va a haber nadie como él, pero el Dios que estuvo con Moisés es el Dios que te está hablando a ti, Josué. Y Josué se sentía temeroso, no se sentía preparado, no tenía la experiencia, se consideraba insuficiente, débil. Y él decía: Señor, yo soy el menos capacitado para todo esto. Ahí está Caleb. ¿Por qué no le dice, por qué no mejor no regresas a Moisés? Tú puedes hacerlo. ¿O por qué no mandas a Aarón? Regrésalo también. Y ya nada más le das la tierra y ya que se vayan, que nos repartan la tierra. Pero no, Dios ha preparado tareas exclusivamente para ti. Y te digo algo, quizá habrán personas que lo hagan mejor que tú, pero esa tarea fue asignada para ti, para ustedes. Porque sí, ¿hay alguien mejor que yo? Un montón, mis hermanos. En serio, de verdad. Pero esa tarea Dios la asignó exclusivamente para usted y para mí y para nadie más. Y si Dios asigna una tarea, ¿qué cree? Aunque usted diga que no puede, si Dios está con usted, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Sí o no? Bueno. Y usted podrá decir: Señor, nunca le ha preguntado, yo sí le he preguntado muchísimas veces: ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué de entre tantos escogiste al menos capacitado? ¿Por qué de entre tantos escogiste al que menos aptitudes tiene para realizar este trabajo? Y pensamos que Dios tiene que usar a los que son muy sabios, muy inteligentes, a los que son de renombre, a los que son bien parecidos, a los que son fuertes, altos, musculosos, que van al gimnasio. A esos pensamos que Dios son los que tiene que usar. Pero te digo algo, Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo que hay en tu corazón. Y se lo digo, para la gente eres una persona muy X, pero para Dios eres de las joyas más preciosas que tiene en su reino. Y Josué decía: bueno, ok, está bien, Señor, si tú lo dices así va a ser. Pero ¿por qué Dios escoge a hombres viles como usted y como yo? Porque se cumple la palabra, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y otra cosa bien importante, Dios nos escoge a nosotros, ¿sabe por qué? Porque somos primero inseguros. No somos aprobados por los demás, pero delante del Padre sí somos aprobados. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios escogiera a los que están capacitados, si Dios escogiera a los que son sabios, a los que son grandes, a los que son hijos de Juan Camaney, como dicen por ahí, diríamos, sí lo hizo porque Él es bueno en eso que hace. Pero ¿por qué Dios trae a los que no servimos para nada? ¿Por qué? Porque el día en que usted y yo veamos lograda esa meta que Dios nos dijo, vamos a saber usted y yo que no fue por nosotros. Porque nunca nos sentimos suficientes, nunca nos sentimos aptos. Y ahí es cuando decimos: Señor, todo lo has hecho tú.
Porque si le dijeran a por ejemplo, un empresario rico, a ver, edifica una iglesia, le digo algo con la mano en la cintura, compra un terreno, pone una estructura y en un mes ya tiene una mega iglesia. Pero ¿por qué Dios nos ha llamado a nosotros a hacer algo así? Porque no tenemos la economía, no tenemos quizá las ideas suficientes para llegar a esa meta. Pero el día en el que usted y yo veamos logrado eso, vamos a decir, Señor, toda la gloria es tuya. Porque no sabemos ni cómo pasó, ni cómo fue, ni cómo llegó, pero hoy lo que nos dijiste, ahí está plasmado y toda la gloria es para ti. Por eso es que Dios empieza a usar en la palabra de Dios a hombres que no eran suficientes para ese trabajo. ¿Para qué? Para que dependiéramos completamente de Dios y no de mis habilidades, no de mis capacidades, sino depender completamente de mi Padre que está en los cielos. Amén. No sé cómo llegué hasta aquí. Van a decir, pero si algo puedo decir es que Dios se lleva toda la gloria en todo esto. Y era lo que Josué estaba por experimentar. Dice, Dios tiene que capacitarte. ¿Quieres conquistar? Les pregunto. ¿Si quieren conquistar o no? Porque a no todos les gusta conquistar. Hay quien dice, no, eso de la conquista, no, eso no es tan agradable, no es tan bíblico. Le digo, es bíblico. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Quiere conquistar, sí o no? Algo tiene que hacer usted. Escuche bien. Esfuérzate, el 6, y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No le dice sé valientito. Le dice sé muy valiente. Le dice a Josué. Ya lo comisionó. Ahora él está diciendo está bien. Esto requiere de esfuerzo y valentía. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y otra vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Vamos a hablar de 3 puntos para terminar. El primero, esfuerzo y valentía. Y en los campos de batalla, es más, tan solo para que tú te enlistes al ejército o a la policía, y aquí tenemos a varios que se han enlistado. Eso requiere de valentía, porque le digo algo, yo nunca me iría a un lugar así. Primero porque pues no sé usar un arma, que ahí te enseñan, pero le digo algo como que me daría cosa, la verdad. Y eso requiere de esfuerzo y valentía. Estos requerimientos en el campo de batalla son extremadamente necesarios, porque a la guerra no pueden ir los cobardes, a la guerra no pueden ir aquellos que tienen miedo, a la guerra no pueden ir aquellos que se sienten extraños en el campo de batalla, a la guerra tienen que ir aquellos que están capacitados, a la guerra tienen que ir aquellos que están listos, aquellos que ya fueron adiestrados, aquellos que ya fueron capacitados por Dios para poder emplear una estrategia en el campo de batalla. Amén. Entonces Dios resalta que el esfuerzo es necesario en la vida de aquellos que quieren conquistar. No puede usted conquistar y decir desde aquí, desde mi sillón, voy a conquistar un trabajo porque me hace falta trabajo y son las 12 del día y usted sigue conquistando ese trabajo en la comodidad de su casa. Y le digo algo, por más que ore y diga, Señor, yo soy rico en tu nombre, mal, está mal. Ni va a ser rico y va a usted tener hambre y no va a hacer absolutamente nada. Requiere esa conquista. Si usted quiere un trabajo, quiere conquistar un trabajo, le digo algo, levántese temprano y vaya a buscarlo. La conquista requiere de esfuerzo. La conquista no es comodidad. Es más, si usted quiere conquistar, lo van a incomodar como no tiene idea. Y el día que conquiste ese trabajo, ¿qué cree? Va a tener más trabajo encima de usted, pero va a tener que aprender a conquistar todas esas áreas en su vida de manera personal. No depende de los demás, depende de Dios, entre Dios y usted nada más. De ahí depende completamente. Entonces, ¿quieres conquistar? Esfuérzate y sé valiente. Es decir, no desertes. Señor, es que quiero conquistar, pero ya vi que la guerra no está fácil. Aquí somos 10 y allá adelante son 100. No, Señor, mejor me voy a sentar para que me conquisten. Está bien. Hay de dos. O conquistas o eres conquistando. O como lo dicen por ahí, o trabajas por lo que Dios te ha dado o trabajas para otros,
para que ellos cumplan lo que Dios les ha dado. Solamente hay dos cosas. Solamente hay dos cosas. ¿Quieres que Dios responda a tu oración? ¿Cuántos han orado honestamente por algo y ya llevan mucho tiempo y no ha sido respondido? Yo sí lo he hecho, yo sí he orado. Y le digo, y si soy honesto, he orado por cosas que hasta el día de hoy Dios no me ha respondido. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios sabe que no es el momento para que pase eso en mi vida. Hay cosas por las que he orado y luego pregunto, Señor, ¿por qué esto? Y solamente se escucha así. Ni el ventilador se oye. Porque Dios dice, no estás listo. Ahora sí que Dios dice, no estás listo para esa conversación. Pero tenemos que llegar a ese nivel de conquista aún más allá. Tenemos que despojarnos, tenemos que empezar a realmente a mirar el panorama en el cual Dios nos ha llevado para empezar a reconocer esa tierra, para poder conquistar. Porque si no reconoces primero la tierra en donde estás, te digo algo, vas a caminar a ciegas y vas a tropezar muchísimas veces. Entonces, dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. El número 1 es que esto requiere de esfuerzo y valentía. Seguir a Cristo requiere de tu esfuerzo y valentía. Muchas veces te vas a cansar, muchas veces vas a querer ya no venir, muchas veces vas a querer ya dejar de orar, de dejar de leer la Biblia porque oras y no pasa nada. Pero te digo algo, no desertes. Que tu oración sea incesante, que tu oración no pare, que tu oración sea constante. ¿Quieres conquistar? Por medio de la oración lo puedes hacer. Así que no detengas tu oración. Punto número 2. Dice el 8, nunca se apartará de tu boca. El punto número 2 sería, medita en la palabra de Dios todo el tiempo y obedécela y aplícala a tu vida. Eso es súper importante. Y Dios se lo dice a Josué. Josué, primero requiero que te esfuerces y seas valiente, porque yo voy a estar contigo. Y Dios le dice después, pero tienes que hacer algo bien importante en tu vida. Este libro, ¿cómo se llama? Biblia. ¿Y para qué sirve? Para leerla, más que leerla, escudriñarla. Pero este libro, cuando usted se compra una televisión, vienen 3 cosas: su televisión, su control y algo que usted nunca lee. Y por ahí se ríe un hermano. ¿Y por qué? ¿Qué nunca leen? ¿El instructivo o el manual? ¿Sí o no? Bueno, usted y yo tenemos un creador. Y este es el manual que el fabricador nos ha dado a usted y a mí. Cuando a usted le duele algo, aquí dice. Cuando a usted le duele el alma, aquí el fabricante dice, para el alma es esto es lo que te tienes que tomar. ¿Y qué es lo que te tienes que tomar? Su palabra. Pero el manual es el que menos leemos cuando nos llega un aparato nuevo, honestamente. Y luego dices, es que ¿qué crees? Que la televisión no sirve porque no trae botones. Pero el manual dice que ya es por comando de voz. Es que la televisión no trae botones, es que no sé cómo cambiarle, es que no lees el manual. Es que Dios no me habla, no me dice, es que no lees el manual. ¿Sí estamos claros? Es que ya me dijo que voy a conquistar, pero Dios no me dice cómo lo tengo que hacer. Aquí te dice cómo lo tienes que hacer. No, pero es que yo aprendo más si me dicen, fíjate. Porque si lo llega, no, es que yo aprendo más viendo, no. Aprendes más cuando lees y aplicas esto en tu vida. Esa era la orden a todos los que Dios llamó, les dijo, voy a estar contigo, pero cuida de guardar mis mandamientos. Si no, yo me retiro si no lo haces. Dios va a estar contigo, sí. De eso no hay duda, pero hay cosas que dependen completamente de ti para que la estancia de Dios sea contigo. Dios va a estar contigo toda la vida. Es más, si hoy dices, Señor, ya no quiero estar aquí, te digo algo, Dios va a estar contigo. Pero no esperes a que Dios te respalde en todas las áreas de tu vida. No se puede así. Es que entonces Dios me condiciona. No, Dios no te condiciona. Dios da una palabra y dice, de aquí, esto está delante de ti. ¿Cuál quieres? ¿Izquierda o derecha? Tú decides. ¿De qué lado quieres ir? Eso es lo que Dios dice. Entonces, es meditar todo el tiempo en la palabra de Dios, llevarla a cabo en mi vida. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros todo el tiempo, ¿sí o no? No solo el domingo en el servicio, no solo en los momentos difíciles, no solo en los tiempos de enfermedad, no solo cuando me va mal en la empresa o en los negocios o en la familia. De día y de noche meditarás
en ella, dice el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? No digas porque se va a espantar el que está a tu lado. ¿Cuándo fue la última vez? Es que siempre ando ocupado, siempre ando para arriba, para abajo, todos andan de arriba para abajo. Pero yo te invito a que tú seas un hombre o una mujer tan ocupado que no puedas esperar, que no puedas empezar tu día sin haber orado al Padre. Que tú seas una mujer tan ocupada que no puedas pasarte un día sin leer un capítulo, aunque sea uno, de la Biblia. Es que no tengo, bueno, ya se los dije, yo les recomiendo, ¿no tiene tiempo para un capítulo? Ok, léase un versículo. Uno, y ese lléveselo a su trabajo y medite en él todo el día. Y algo Dios le va a enseñar de ahí. Pero si no tenemos tiempo para eso, no es que no tengamos tiempo, se los decía, no hay disposición, que es completamente diferente, ¿sale? Entonces, y es más, nos acaban de traer unas Biblias. Y esas Biblias se van a dar para las personas que recién llegan, o si alguno de ustedes no tiene alguna Biblia, y es más, se las voy a presumir. ¿Por qué no? Mire, y están hasta personalizadas y todo el rollo. No se venden, son gratis. ¿Sale? Porque ya está haciendo negocio. No. ¿Sale? Y es de parte del corazón de unos hermanos para ustedes. Así que por Biblias no vamos a parar. ¿Sale? Aquí lo voy para que lo vean. Personalizadas. Entonces la palabra de Dios no solamente la recibo los domingos. Y le digo algo, a mí me complace, me da mucho gusto que usted venga y a mí me complace, me da mucha alegría hablar de lo que Dios tiene para ustedes. Pero usted tiene que conectarse con el Señor todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted venga y escuche la palabra, usted va a chocar con lo que le voy a decir, porque va a decir, es que no entiendo, por más que trato y escucho al pastor, o será que el pastor habla feo, y sí. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero no le entiendo. ¿Sabe por qué? Porque estamos desconectados toda la semana del conocimiento de la palabra. Y por eso es que nos predican cosas y nos las pasamos porque no conocemos Biblia. Entonces es súper importante, le decía Dios a Josué, tienes que estar constantemente meditando en mi palabra de día y de noche. Te vaya bien o te vaya mal, tienes que saber que la meditación tiene que estar en tu vida todo el tiempo. Y vamos al 3 para terminar. Y el 1 y el 3 son bastante parecidos. Porque en el versículo 6 le dice, quiero que que te esfuerces y que seas valiente. Y el siguiente versículo dice, medita en la palabra. Pero ahora, pongan atención que dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y este versículo me recuerda cuando mi mamá me repetía las cosas una y otra vez. Y cuando Dios lo menciona más de 2 veces, es porque a usted y a mí se nos olvidan las cosas. En esos versículos, el 6, el 7 y el 9, habla precisamente de eso, de esfuerzo y valentía. ¿Por qué Dios lo tiene que repetir tantas veces? Porque se nos olvida. Porque se nos olvida. El 3 otra vez dice, esfuérzate y sé valiente. Dios vuelve a repetirlo. Y cuando Dios hace énfasis en algo es porque es de muchísima importancia. Así que Dios le dice a la iglesia, Dios les dice a ustedes, iglesia, ahora hoy no hubo estacionamiento. Y me decían, ¿por qué? ¿Pero por qué no avisó antes? Porque no iba a venir usted. Por eso le avisé a la mera hora. Pero le digo algo. Ya estando aquí, ¿lo va a detener el que no haya estacionamiento? Dios les va a dar un lugar mejor para estacionarse, no se preocupen. ¿Dónde está el lugar, pastor? No sé, pero Dios sí sabe dónde ya está ese lugar. Entonces, no nos puede detener un pedacito de tierra, de piso, de calle, de lo que sea, para no venir. O sea, imagínense si el pueblo, si ahorita dice, ay no, Dios mío, qué calor, ahorita ya están las cocas bien frías, no se preocupe, va a haber aguas frescas, no se preocupe. Pero imagínense caminar por el desierto 40 años, usted no estaría apto para caminar en el desierto. Ahí no habían ventiladores, no había ni tela, no había nada más que la nube y la presencia de Dios. Pero eso era más que suficiente. Y cuando Dios llega a un lugar, Dios hace cosas sobrenaturales e increíbles. Ahora, Dios no le dijo a Josué, Josué, ¿qué crees que la tarea va a ser fácil? Y Josué tuvo que hacer una de las tareas más complicadas, más difíciles
que un hombre puede hacer, y esto es repartir las tierras. ¿Sabe por qué? Porque y usted lo ha visto, cuando reparten las herencias, todo el mundo levanta la voz. Es que a él le diste 1 centímetro más, y es que a él le diste menos. No, es que a él le diste, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Cuando voy a la tienda, pregunto qué quieren, y lo que le compro a uno, le compro al otro. Porque uno me dice una cosa y ya se la traigo. Es que yo quería eso y aquello. Uno tiene que aprender cómo a mediar ese tipo de cuestiones. Y a Josué le toca hacer exactamente la repartición de tierras. Y le digo algo, no eran miles, eran millones de gentes. Eran millones de gentes. Pero antes de que él hiciera eso, Dios tuvo que capacitarlo, Dios tuvo que enseñarle qué cosas tenía que hacer para llegar a esa conquista. Ahora, si usted se da cuenta, hoy no vamos a hablar de la conquista porque el tiempo ya se nos termina. Pero a todo mundo nos gustaría llegar a esa tierra prometida, ¿sí o no? ¿Qué tal les gustaría que aquellas peticiones que tienen en su corazón, no sé, de una casa? Hay una hermana que está trabajando incesantemente por su casa y ya casi llega. Pero si le preguntan a la hermana, va a decir, es que ha sido difícil, ha sido complicado, y es que las metas son así, ¿sí o no? La gente llega y dice, wow, qué bonito, pero dices, no sabes lo que tuvo que pasar para que esto se vea bonito. No sabes lo que tuve que pasar para que hoy yo sea sano, sea sana. No sabes lo que tuve que pasar para estar ahorita donde estoy, pero te digo algo, estás aprendiendo a conquistar. Dios te está capacitando. Ahora, bueno, pastor, pero dígame, ¿cuál es la tierra? Porque la Biblia dice que la tierra, hoy no vamos a hablar de conquistar tierras. Hoy yo te voy a invitar a que conquistes tus miedos y tus debilidades, tus vanidades. Eso es lo que hoy tienes que conquistar. Oiga, pero es que no tiene, es que Josué conquistó tierras. Yo insisto, las tierras. Ahorita no, hermano. Ahorita no vamos a hablar de tierras. ¿Qué cosas hasta el día de hoy no logras conquistar en tu vida? Tus miedos, tus temores, tus angustias, tus fracasos. Porque los fracasos nos persiguen toda la vida, siempre y cuando tú se lo permitas. Es que he sido fracasado, fracasada y toda la vida vas a hacerlo, porque eso es lo que tú crees que eres. Pero cuando vienes a Cristo y el Señor te empieza a capacitar y el Señor te empieza a meter en eso otra vez que no quieres y dices, Señor, hoy sí puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo la habilidad, soy el menos apto, pero si Dios me dijo que tengo que pasar por el valle, es porque Dios va a estar ahí conmigo en ese valle. Y sí, Dios va a estar contigo en ese valle. Así que yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Hace unos meses le voy a confesar algo. Yo decía, Señor, ¿qué pasa si nos quedamos sin lugar? ¿Qué pasa, Señor, si no hay estacionamiento? Y ya pasó el estacionamiento. ¿Qué pasa? Y le digo algo, si usted y yo tuviéramos la necesidad, que gracias a Dios no, pero por X o Y razón, vamos a decir que, no sé, sopla el viento y algo pasa. Yo creo que incluso debajo del sol, por amor a Dios, lo seguiríamos buscando. Así tendría que ser. Así tendría que ser. Muchos de ustedes están, aunque no lo perciben de esa manera, pero están en una conquista constante, queriendo lograr sus sueños, sus metas. Pero te voy a decir algo, todo esto se va a cumplir en el momento que tú lo rindas a Cristo, en el momento que tú digas, Señor, estoy de vuelta a tu presencia. Ya intenté, pero no pude. Ahora, pues vengo a ti, Señor. Y dirás, ¿se vale? Sí, sí se vale. Porque todos lo hacemos en algún momento. Nos alejamos y nos hacemos a un lado y creemos que podemos hacer de nuestra vida un cacahuate, pero nos damos cuenta que al final terminamos insatisfechos y empezamos a ser conquistados por nuestros deseos más bajos, por aquello que nos aleja de Dios. Pero creo yo que es momento de empezar a ser como Josué y decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? A muchos de ustedes Dios los ha llamado, pero han estado huyendo de lo que Dios tiene preparado para ustedes. Es que no puedo, Señor. Es que para allá no, para acá sí, Señor, pero para allá no, porque ya lo viví una vez y ya no quiero hacerlo. Ahí vas a quedarte estancado toda la vida. Y vas a ver cómo otros crecen en el Señor y tú te vas a quedar ahí sentado. Pregunta, ¿eso es lo que quieres? ¿Y la conquista, pastor?
No, estás siendo capacitado para ser conquistado. Yo creo que a ustedes les gustaría, y hasta a mí, que Dios nos llevara, y lo he escuchado, y siempre que digo eso, digo, ay, Dios mío. Dicen, es que Dios me está llevando a las naciones, Dios me está llevando a hacer grandes cosas. Está bien, primero ven a la iglesia a los días del servicio y luego ya hablas con Dios de lo demás. Pues es que todo lleva un orden, todo lleva, con Dios no se puede así de que ahorita aquí y ya mañana estás en el nivel 100. No, con Dios es el nivel 1, 2, 3, 4 hasta que llegues hasta donde tienes que llegar. A lo mejor no llegas al 100, llegas al 101 o nunca llegas. Pero tienes que cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y dice, para terminar, el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Y qué pasó con Josué? Él logró su cometido. Él logró lo que tenía que hacer para Dios. ¿Cuánto de lo que Dios ha puesto en tu mano has logrado hasta el día de hoy? Póngase de pie, por favor. ¿Quieres conquistar tu carácter? Esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres conquistar tus debilidades? Deja que Dios lo haga por ti. Y tú podrás decir, Señor, sigo siendo un hombre débil. Sigo siendo una mujer débil también. Me da miedo comprometerme contigo. ¿Sabes cómo debe ser tu corazón, mi hermano? Como el de tu hijo. Cuando a tu hijo le da miedo, él te dice, papá, mamá, tengo miedo. Pero cuando empezamos a crecer, los miedos los guardamos para nosotros mismos y no se lo decimos a nadie, mucho menos a mamá y a papá. Pero tú y yo tenemos un Padre que siempre va a escuchar nuestros temores, que siempre va a escuchar nuestras angustias, que siempre va a escuchar todo aquello que nos frena, todo aquello que nos impide acercarnos a Él. Él lo sabe y lo conoce. Pero antes que ir a conquistar cualquier otra cosa, primero tienes que conquistar tus miedos, tus temores, tus debilidades. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo? Nadie. Tienen que hacerlo. Porque si no, el propósito de Dios no se va a cumplir en la vida. Moisés dejó un parámetro muy alto, dejó la vara muy alta. Pero la vara que tenía que levantar Josué, no era la de Moisés, era la que Dios había puesto en él. No tienes que cumplir con nadie, tienes que cumplir con Dios y nada más. Así que creo yo que es momento de empezar de nuevo, mis queridos hermanos.